saludando también a todos los espíritus de ese territorio, ¿no? Las abuelas, los abuelos, los cerros, las montañas, esta cordillera urbanizada, ¿no? Gracias. Gracias un poco hacia ellos y hacia la energía que ellos les han ido entregando a los cuerpos ya humanos que empiezan a habitar aquí, que empiezan a tener estas intuiciones, que pues ha habido la posibilidad de caminar desde el Cauca hasta acá. Y ahí más o menos ya estaríamos un poco intentando pues dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Que tocaría mirarla desde varias dimensiones. Si es el arte por el arte nomás el que va a ayudar a conservar pues las tradiciones que, como más o menos ustedes referencian, se han perdido. La dificultad de eso sería reducirla solamente a arte y cultura. Y eso otra vez nos hace entender pues, las tradiciones y el mundo nuestro, todas sus dimensiones, como una expresión desde la codificación de lo que entiende Occidente como arte y cultura sobre nosotros, que es una separación del territorio, ¿cierto? Cuando, ahora sí ya desde la perspectiva nuestra decimos que se van haciendo los viajes espirituales de las mayoras y los mayores del territorio, pues lo primero es como el lamento de todo el conocimiento que se perdió, toda la palabra que se fue, toda la experiencia que pues con él se fue, ¿no? Pero en realidad ahí lo que hace el mayor, la mayora, es regresar a la tierra. Y todo lo que había alimentado en términos del conocimiento de ese cuerpo es el mismo territorio, o sea, pero el territorio no se fue, el territorio está ahí. Entonces el conocimiento que esta persona, esta mayor y ese mayor había alcanzado, sí se fue, digamos, de su experiencia personal, pero esa experiencia personal es consecuencia del colectivo que esa persona habitaba, el colectivo humano, el colectivo no humano y pues los espíritus. Entonces, claro, esta cultura, si la reducimos al concepto occidental, sería los saberes, los usos y costumbres de la dimensión humana de esa palabra. O sea, lo que tejía mi mamá, lo que tejía mi abuela, los saberes, las prácticas, la hoja de coca, las medicinas. Pero sería reducirlo solo a lo humano, como quien dice, somos nosotros los únicos que hacemos cultura, como entiende Occidente, ¿cierto? O sea, Occidente separa entre cultura y naturaleza. En las dimensiones andinas y en los pueblos originarios, esa división y esa construcción de cultura antecede a la dimensión humana, ¿cierto? Nosotros, y estas, digamos, formas de expresiones propias son una consecuencia de aprender a vivir en esos territorios, ¿cierto? Ese aprendizaje es herencia de las plantas y los animales que ya han aprendido a vivir en estos territorios, o sea, ellos también hicieron cultura. Y esa es la herencia nuestra. Y estos animales y estas plantas, digamos, esa dimensión no humana, aprende de los espíritus que ya han aprendido a vivir aquí, que son los cerros, las montañas, los páramos, los nevados, las lagunas, las quebradas, que uno los ve como, pues dice Occidente, ¿no? Accidentes geográficos o simplemente recursos naturales, pero esas son las mayoras y los mayores que ya aprendieron a vivir aquí. Ellos orientan los animales y las plantas del territorio y entre ellos dos orientan a las poblaciones o los humanos que llegaron a acercarse ahí. Por eso es decir, ser hijos del territorio. Y el territorio tiene todo el conocimiento, o sea, el conocimiento no se va. Ya cuando, por ejemplo, suceden estas cuestiones que están ahorita pues, muy complejas, de la minería, la deforestación y todo eso, ahí va diciendo uno, bueno, el conocimiento se va, pero en todo caso, en los cimientos y en los diferentes pisos de la misma tierra están los espíritus y esas semillas originarias para que vuelvan a renacer esos escenarios y se recuperen solos. Digamos, por ejemplo, le dice las contaminaciones de los ríos, que son consecuencia de las ciudades, y el ingenio de la modernidad dice hay que construir las PETAR, ¿no? Las plantas de tratamiento. Sí, digamos que la modernidad y el ingenio pues, de la posibilidad de limpiar la naturaleza, desde esa misma razón piensa en las PETAR para limpiar en los ríos, ¿no? Pero la evidencia de eso es que los ríos pues, salen más contaminados después de las plantas de tratamiento, porque
no solamente se limpia pues con los ventiladores y con toda la cuestión, sino que también se le agregan otros químicos supuestamente para avanzar y acelerar ese proceso de limpieza. Pero por ejemplo el caso del río Bogotá pasa por alrededor de 3 o 4 plantas de tratamiento y sale peor. Pero cuando pasa por el Salto del Tequendama reduce en 2 puntos su contaminación. Entonces ahí la cuestión es cuál es la planta de tratamiento más eficaz. La naturaleza, que supuestamente no piensa y no tiene criterio y no hace cultura, o el ingenio occidental, que pues tiene todas las posibilidades de hacer la cultura, pero deteriora más el proceso natural. Entonces ahí es en donde se debe redimensionar lo que es el arte. O sea, el arte está dentro de las facultades de artes o está en realidad en los cuerpos de las personas, en los procesos colectivos de las personas, en los sentires y en el vínculo que tengan con los conocimientos que han sido herencia del mismo territorio, porque pues, digamos, la dificultad de nuestro campo del arte oficial, digamos, es que son criterios y preceptos y principios y prácticas y técnicas prestadas. Entonces eso ya son herencias que nosotros decimos son herencias coloniales. Entonces el artista que se forma dentro del campo del arte sale a tratar de responderle a esos principios y a esas dimensiones prestadas. Claro, el criterio nuestro en realidad es cómo, pues si se quiere incluso prescindir de la categoría arte, empezar procesos de decolonialidad de la sensibilidad y sentir el territorio de una manera diferente. Pues digamos que es un proceso que se empieza ya hace un poco más de 10 o 11 años, que es, claro, también por el origen académico, conocer la categoría de la decolonialidad. La decolonialidad, pues digamos en primera instancia plantea que hay una fricción entre pueblos que no se ha dado de la mejor manera, sino que ha sido la imposición de un mundo sobre el resto. Que ya ahora sí, ya en términos de las categorías, uno dice pues es Occidente, ¿no? Y el norte global, que define un modo de vivir único, el mejor, el único posible, y pues que eso es lo que se empieza a diseminar por todo el planeta. Entonces, cuando nosotros empezamos a plantear eso, solamente en teoría, pues tocaba comenzar a darse cuenta que también era necesario decolonizar la decolonialidad, que era también salirse pues de ese aparato académico que nos formó. Entonces, cada uno obedece a los ritmos del proceso de cada uno, ¿cierto? O sea, cada uno tiene procesos de colonia más enraizados, menos enraizados. Estas generaciones, digamos, están un poco más abiertas a criticar esos parámetros dogmáticos de la cultura que no les permiten un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, claro, tocaba mirar para no simplemente decir que todo Occidente no sirve, o de que todo ese pueblo, digamos, y sus tradiciones y procesos pues son radicalmente coloniales. Había que hacer el análisis cultural. Entonces, ¿cuáles son los pilares culturales centrales de Occidente? Entonces, la academia nos brindaba 4 muy importantes, pero lo seguía planteando todavía desde la academia. Entonces, claro, la economía de mercado como pilar central que atraviesa toda la vida, ¿cierto? Usted no puede definir el valor de las cosas por fuera del mercado. Entonces, todo lo que usted plantee está tasado por el mercado. Y entonces, digamos, procesos sencillos de colonializar eso es, por ejemplo, el servicio, el trabajo por la minga, por decirlo así, que decimos nosotros. Cuando usted ve la posibilidad de tasar necesidades y no valores y no precios, ¿cierto? O sea, como un intercambio de la posibilidad de complementarse entre los otros, pero Occidente exige todo lo contrario. Y es muy loco que, digamos, en los procesos que son en cierta medida progresistas, esa lógica se exacerba, porque también ese criterio de valor se ha convertido en una de las formas en las cuales se legitima y se valida. Entonces a una médica tradicional, a una partera que cobraba solamente, decía a ellos, pues algo de alimento
o un par de animales, ahora tiene que ganar lo mismo que gana un médico cirujano. Entonces, es paradójico. Entonces, claro, ese es uno de los pilares que transversaliza la colonialidad, la economía de mercado. El segundo es la política y el derecho romano, ¿no? Que es el que nos entrega a nosotros como los principios fundamentales para poder organizar sociedades. Y resulta que eso es vertical. Entonces, habiendo construyendo un escenario de relaciones de poder verticales, hay una distribución del poder que niega la capacidad de cada uno. Entonces, no se entiende que el poder no sea el control, sino la capacidad de hacer. Entonces, claro, según tú estás en la estructura de poder, tú tienes la capacidad de hacer. Entonces uno dice, bueno, las estructuras analógicas, por ejemplo en el salón de clase, la gente dentro del salón de clase se educa en un escenario en el cual la distribución del poder orienta que el poder lo tiene el docente, cuando siempre lo tuvieron los estudiantes. Entonces al contrario, igual en términos de las estructuras institucionales, ¿no? El poder, el coordinador del programa, el decano, el rector, o sea, todo es vertical, hay una distribución del poder en donde queda mirando hacia arriba. Y eso niega la capacidad suya de hacer. Entonces, ese es otro de los pilares, digamos, coloniales en relación a la política, ¿no? Una distribución del poder vertical y pues que tiene su origen en la lógica del derecho romano. El tercero es el epistemológico. O sea, hay una histórica transformación de una relación con el conocimiento en donde ya cada uno de nosotros no tiene la posibilidad de plantear el conocimiento que puede ir construyendo desde sí, sino que debe ir a tomarlo, debe ir a comprarlo, debe ir a adquirirlo. Entonces, claro, los centros de investigación y de producción de conocimiento son escenarios en realidad que primero forman a la gente para que tenga ciertos elementos, y en ese proceso lo que en realidad va pasando también es que pues, se van negando muchas dimensiones del territorio, del origen, de cada persona. Entonces, claro, cuando ya cada persona puede hablar de un conocimiento, pues tiene que tener primero todos estos elementos que justifiquen la posibilidad del hablar y decir. Entonces, claro, se entretejen el pilar económico y se entretejen el pilar político para poder dimensionar lo que se produce como conocimiento y lo que se legitima. Entonces, eso pues tiene unas herencias históricas pues en el proceso colonial, en el proceso republicano, que lo exacerbó, lo complejizó. Y pues claro, el transversal de las tres dimensiones es el concepto de raza. Entonces, claro, hay conocimientos legítimos y hay conocimientos ilegítimos. Hay formas de distribución del poder legítimas y hay formas de distribución del poder ilegítimas, o sea, como quien dice, menores de edad, prehispánicas, primitivas, que no tienen por qué decirle algo ahorita, ¿cierto? Este economista Francis Fukuyama dice que pues, el capitalismo en realidad y el sujeto capitalista es el último hombre posible y el último modelo posible. Pues el último modelo en el sentido de que no podríamos vivir socialmente por fuera de las normas del capitalismo. Y el mismo planeta está orientando que es necesario cambiarlo o de verdad va a ser el último hombre posible. Entonces, esos pilares desde la academia fueron muy bien planteados. Y había un tercero que se agotaba en la dimensión teológica, que es uno de los elementos que atraviesa también ya los comportamientos, que es el judeocristianismo. Entonces, la religión judeocristiana tiene unos principios que uno los entiende, digamos, desde estas generaciones que han crecido, digamos, un poco más distantes a las religiones como más posibles de ver como su contradicción, pero las generaciones anteriores se formaron totalmente determinadas desde esa cultura y desde esos comportamientos. Entonces, claro, el primer salón de clase fue en realidad la capilla, ¿no? Y se llama capilla doctrinera. Entonces, ahí fue la forma de dimensionar la parte práctica de la pedagogía para asumir la modernidad como modelo de vida único. Entonces, claro, eso fue, digamos, como el aparato académico, el aparato conceptual que
nos ayudó a entender a nosotros la decolonialidad un poco al principio. Pero en todo caso, decíamos, seguía siendo academia. O sea, yo no me levantaba el otro día más de colonial porque repitiera el carreto de colonial. O sea, seguía dentro de la academia, seguía dentro de las discusiones dialécticas de la modernidad, Latinoamérica. Y pues no había mucha relación con la parte práctica, ahora sí, de lo de la decolonialidad. Y entonces, claro, lo que decíamos al principio, ¿no? Había que decolonializar la decolonialidad. Y eso ya era, pues, dar un paso más allá de lo que los maestros nuestros les había costado mucho en su proceso. Entender eso también, que en su proceso, pues, ellos avanzaron muchas luchas académicas por posicionar el pensamiento latinoamericano en la academia, y fueron luchas en realidad duras. Pero entonces ahí estábamos nosotros en la diatriba, hay que traer los conocimientos latinoamericanos al salón de clase o hay que ir a los salones de clase que ya son los territorios y las mayoras y los mayores. Entonces, claro, y digamos en ese tiempo coincidimos con un espacio que se llama La Cusella Misago Universidad, un proceso de educación propia en el resguardo de Guambía, y allá estábamos también en esa discusión. Las clases tienen que ser en ese espacio, que ya no es una universidad convencional, sino que es un fogón y todos estamos sentados alrededor del fogón y ahí se comparte la palabra y la experiencia. Y el mismo proceso le va orientando a uno qué es lo que hay que seguir haciendo. Entonces, claro, entender que el salón de clase, o sea, que no hay una universidad en el país y en el planeta que tenga la planta física de la Misago Universidad, porque es todo el territorio. No hay una planta física, no hay una universidad que tenga una planta docente como la de la Misago Universidad, porque son todas las mayoras y los mayores. Entonces, claro, la reducción del conocimiento, otra vez el aparato colonial le hace pensar que uno que solamente en la Facultad de Bellas Artes están las artes, cuando en realidad es entender que esa descentralización implica procesos locales, procesos de pronto comunales, procesos barriales, procesos más cercanos a cada territorio. Y estoy hablando, digamos, de la urbe. En el caso nuestro, pues claro, cada pueblo indígena, cada mayor y mayor, regresar un poco, uno dice, al hogar. Porque uno dice que la colonialidad implica regresar al origen, pero a uno no se le atraviesa la palabra familia por ahí. Entonces ese necesariamente tiene que estar ahí en el espacio del proceso de regresar al origen. Ahora uno le dice a los compañeros que son, digamos, pues, entre comillas, no indígenas, hay que regresar a los mayores y las mayores, y la abuela. No, pero mi abuela se echaba la bendición con el escapulario y no sé qué. Yo no, pero es que más atrás de eso, o sea, eso es lo que está encubriendo la parte de su conocimiento, digamos, ancestral. Porque claro, es que el conocimiento ancestral en esas generaciones se impuso con mucho dolor y con la imposición de la vergüenza. Y renunciaban a sus apellidos y renunciaban a sus nombres. Y claro, o sea, pero también fueron muchas estrategias de sobrevivencia, comenzar a coger los nombres de los santos, pero entendiendo que se estaba hablando de los espíritus del territorio. Y entonces, claro, tal nevado se llama el Nevado del Ruiz, pero en realidad se llama Cumanday. Entonces, claro, ¿yo qué voy a seguir haciendo? O sea, mi abuela me decía que me hablaba del Nevado del Ruiz, pero en realidad ella estaba refiriéndose siempre a los elementos materiales y concretos del nevado como Cumanday. Entonces ahí son en realidad métodos de sobrevivencia que la academia por mucho tiempo, también la decolonialidad, por también su aparato crítico, le enseña a descalificar con mucha velocidad. Entonces ahí es en donde uno ya debe comenzar a entender que el paso más allá de la decolonialidad es un escenario de no colonialidad, o sea, en donde la decolonialidad no sea el aparato que tenga que filtrar y excluir ahora, que invierte la lógica. Habría que ver, claro, procesos de reencuentro con nuevos significados entretejidos y ver la posibilidad de sí, ir limpiando todos estos elementos que han encubierto lo propio. El dogma de la creación del cristianismo habla de una creación sin proceso y también de una creación sin complemento, ¿cierto? Dios en su infinita soledad creó el mundo. Y entonces, claro, ese es un rezago y una herencia que tiene el artista como genio, de que solamente a él se le pudo ocurrir tal proceso de creación. Y resulta que ahí, o sea, en la dimensión nuestra, la creación nunca es individual. No puede serlo. Solamente, decimos nosotros, solamente a la religión judio-cristiana se le pudo ocurrir que
o algo, sin decir él o ella, algo sin la necesidad del otro, dio origen a las cosas. En cambio, en todas las concepciones andinas siempre tuvo que estar él y ella. Siempre tuvo que haber una dualidad complementaria. Para hacer la vida es necesario él y ella y él. Entonces uno de los primeros elementos que hay que desmontar es entender que no hay posibilidad de creación sin el otro. Básicamente porque yo soy un resultado colectivo. Para nacer y para morir necesita al otro. Dice, incluso intelectuales de Occidente, Manuel Levinas, ¿no? Incluso lo primero que yo como es a otro. Todo lo que yo puedo decir que sé, que escribo y que yo me declaro la autoría es porque puedo percibirlo en las relaciones sociales, en las relaciones económicas, en las relaciones culturales. Entonces es el otro el que me permite a mí las reflexiones geniales y ahora sí ya poder plantear cuestiones. Entonces nosotros siempre planteamos la necesaria o el necesario posicionamiento de la coautoría. Y digamos, retomando los temas de hace rato, no seríamos autores solo los humanos. Habría que hacer un proceso de recordar la autoría no humana, la autoría territorial, ¿cierto? Que nosotros estemos pudiendo ahorita hacer esta entrevista, pues los convierte a ustedes coautores de lo que yo estoy diciendo. Pero eso entonces también la hoja de coca, pero eso entonces también las medicinas de la cal de piedra, entonces también está hablando del territorio y la montaña. Entonces están hablando las plantas, o sea, los no humanos son coautores y también están hablando los espíritus que nutrieron esas plantas en el territorio. O sea, la tierra profunda y sus nutrientes, que son los espíritus de origen, también son autores. Entonces, ¿yo por qué voy a decir que hice esto? Yo soy el que pienso esto, yo soy el que tal cosa. Es el desmontar en realidad esa figura de ese yo. Y también que en el aparato de la convencionalización del arte se reduce el arte a la pieza. Y ahí otra vez entramos en dificultades, ¿cierto? Él fue el que creó esta pieza. Y diciendo eso, se niega todo el proceso de investigación que necesariamente hubo. Entonces siempre hubo investigación-creación, que fue, digamos, en un momento determinado como la metodología que nos permitió a nosotros filtrarle a la academia elementos. Ya, es la investigación, creación, tal cosa. Y ahora después habrá que ver si ya se empieza a prescindir incluso de esas mismas categorías. Porque lo que tú dices, si se habla de investigación, la gente piensa inmediatamente en el científico, en la bata, en el microscopio. Y eso en todo caso hay que comenzar a rebatirlo. Porque investigar, o sea, estar mambeando alrededor del fuego en silencio toda una noche es investigación. Entonces son los diferentes lenguajes, ¿cierto? Estar sembrando, estar conservando las semillas, estar cuidándolas, estar nutriendo la tierra, es necesariamente un proceso de investigación-creación. Pero a la mayora y al mayor no le interesa llamarlo así. Somos también, digamos nosotros, los que estamos también dentro de esas fronteras hacia Occidente y hacia el territorio, a los que todavía nos siguen sirviendo esas categorías. Y nos sirven en dos dimensiones, que es también otra cosa que también habría que mirar, porque no puede haber ingenuidad. A algunos les sirven para posicionar su individualidad marginalizada dentro del campo y ponerse por encima de otros procesos. Ahí es en donde la decolonialidad es colonial. Pero también les sirve en el proceso de transición para dejar de participar de los espacios. Por ejemplo, yo me dice, bueno, el artista, el maestro Eider Calambás. Yo digo, pero ¿a qué horas? O sea, yo no me estudié artes, yo estudié la filosofía de las artes, pero yo no soy artista. El performance del palabreo, ¿cierto? ¿No? Pero eso es lo que hacemos todos los días y ese es el punto de partida de la cotidianidad en los territorios, en el caso Misak. Entonces, pues allá se dice fogón. Allá, y el palabreo, pues es eso, sentarse a compartir la palabra en términos colectivos y construir las tareas del siguiente día. Y ahí reflexionar lo que ha pasado y qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo digo, pues, o sea, si a usted le sirve decirme a mí artista y eso activa dimensiones críticas hacia Occidente en términos de coloniales, pues úsela. A mí ya no me sirve, o sea, yo ya no quepo en esa categoría, porque esto es más, o sea, aquí hay ciencia, hay tecnología, hay procesos políticos, hay procesos económicos,
que como ustedes como occidentes y como aparatos que definieron las disciplinas decidieron separarlas entre ellas. Ahora pues yo no puedo caber dentro de esa separación porque yo soy un sujeto integral, ¿cierto? Entonces claro, para que pueda yo compartir esta palabra debe haber un proceso de sanación del corazón y la razón, para que no sea solo la razón la que esté compartiendo el conocimiento aquí. Para que puedan los espíritus del territorio, de la hoja de coca que estoy mambeando en este momento, hablar, tengo que hablar desde el corazón. Entonces eso es economía territorial. Pero entonces está puesta dentro de un espacio que puede ser un performance, pero ese performance es para posicionar esta individualidad dentro del campo del arte o para que los que se puedan sentar ahí salgan con todos los problemas de la colonialidad encima activados. Entonces esa es otra de las cosas espectaculares y maravillosas de esto. Aquí no es para que salgan idolatrando a Heider Calambás como el super sabedor y mayor y no sé qué. No, en realidad es para que se puedan llevar todos los problemas que nosotros como territorio hemos tenido en el cuerpo y poder hacer los dolores colectivos, dice el pueblo zapatista, ¿no? El subcomandante Marcos dice, en un momento determinado es importante que los dolores del territorio se puedan hacer colectivos para que pueda haber una posición solidaria desde el lugar en el que sea. Entonces, claro, el macizo colombiano es el 70% del agua del país, pero también tiene el 80% del territorio concesionado a minerías. Entonces eso cómo lo responsabiliza a los habitantes de Manizales, a los visitantes del Festival de Arte Contemporáneo, entendiendo que yo solamente voy a hacer un performance. Entonces esos son los bordes que necesitamos comenzar a cuestionar y activar aquí. O sea, si a usted le sirve decir performance, pues hasta que le sirva dígale así. Después se va a dar cuenta cuando se siente con otro en los fogones, en Guambía, en el Cauca, en otros lugares, que esa vaina es más amplia. Entonces como que a veces pasa lo otro, ¿no? ¿Con qué derecho usted vende el fogón en el campo del arte? Yo no, pues que yo no he vendido nada, yo solamente fui a generar problemas allá. Y eso en realidad se va a convertir en una ofrenda que se va a colocar acá para activar los territorios, que es lo que también es otro de los procesos que vienen entretejiéndose como un poco desde el campo del arte. O sea, acompañamos el espacio del arte, pero entonces también tenemos que venir a hacer las ofrendas a los mayores de este territorio. Entonces eso fue lo que se hizo, por ejemplo, hace años, en el 2011, que fue caminar todos los picos nevados, hacer los pagamentos en ellos, pero en realidad eran eventos políticos. Entonces, claro, ahorita el espacio que permite, digamos, venir acá y poder compartir algo de palabra, pues es el Festival de Arte, pero yo me he estado conversando con las mayores y los mayores acá a ver qué pagamento vamos a hacer hoy en la noche o mañana en la mañana. Entonces, unas por otras, ¿cierto? Entonces, eso aquí en el campo va a servir para, como les decía, activar la condición de colonial que cada uno tiene en su cuerpo y en su corazón, porque esa vaina está ahí, no porque se la haya inventado la decolonialidad. Pero también sirve para venir a activar la energía de resistencia del territorio con ofrendas. Pues uno dice, por ejemplo, los pueblos del Putumayo, hablando por ejemplo de la medicina del yagé, ¿cierto? Que uno no sabe por qué los conocimientos del territorio han caminado tanto hacia las ciudades y que están siendo muy mal usados. Algunos los usan bien, algunos los usan mal. Pero si, digamos, a uno visita las tierras del Putumayo, en la casa le va a ofrecer su medicina. Entonces trato de hacer un poco de la analogía desde allí, ¿cierto? La casa occidente, digamos, de Manizales, la urbanizada, ofrece sus posibilidades y en este momento es un festival de arte, es un espacio de encuentro. Ahí yo entonces estaría pues tratando de pensar qué es lo que yo podría hacer desde los criterios decoloniales mínimos, ¿cierto? ¿Qué los decíamos hace rato? Los criterios decoloniales que hay que sanar, pues el racismo, uno. La crisis ambiental, dos. Que es un racismo hacia la tierra. O sea, yo no me creo de la misma raza que la tierra, me creo superior a ella.
Ahí estarían las dos crisis civilizatorias, el racismo intercultural de un pueblo sobre otros y el racismo con la tierra de creerme superior a ella. Entonces, claro, venir a acompañar acá, como es volver a comentar un poco la experiencia que se ha tenido individual y colectiva, es venir a tratar de entregarle esas dificultades a los que quieran sentarse en el espacio. Digamos que esa es como la manera en la que yo acompaño. De resto, pues uno acá se encuentra con amigos y conocidos de otros procesos de ese tiempo, que están cercanos de pronto a procesos así o que definitivamente no. Entonces ahí también uno empieza a entender pues lo que la tierra ya hace, que es esa paciencia de tener a sus hijos, algunos comprometidos con ella y algunos definitivamente no, haciéndole daño. Entonces, claro, si la tierra permite eso, ¿quién soy yo para venir a decir acá, esto sirve, esto no sirve, esto no sirve? Voy a señalarlo en la experiencia personal, criticando mi experiencia personal, y si usted se siente aludido, pues ahora sí ya está discutiendo es con usted mismo, que es algo que yo he tratado de hacer, así ya en términos, por decirlo así, más artísticos o más literatos, que son las definiciones inexactas, que son fragmentos que salen de los palabreos, de la palabra colectiva de los palabreos, y que en realidad fueron en ese momento posibilidades nuevas para yo criticar mi proceso de coherencia decolonial o territorial, que ya sería la superación de la decolonialidad. Entonces, claro, ¿qué tan decolonial me levanté yo hoy? ¿Qué tan hijo del territorio me levanté yo hoy? ¿Qué tanto sé yo que estas montañas en donde está edificado Manizales son parientes lejanos de mi territorio? Son hijos de la madre de los Andes, están en el extremo más apartado. Aquí nuevamente se construyen todos los úteros que están en el Parque de los Nevados. Entonces, claro, comenzar a describir ese territorio, esa experiencia de memoria profunda desde los nombres originarios del territorio. Entonces yo me voy a levantar, no, pues yo me levanté, yo sé que estoy al lado del Estadio Palo Grande. Es una forma de ubicarme en el territorio desde otro mundo, desde otra civilización. Entonces ese es básicamente el proceso de poder venir a acompañar estos espacios, ¿no? ¿Que deben sostenerse? Pues sí, yo creo que se mantenga un proceso hace parte de pues, los esfuerzos individuales y colectivos de sostenerlo, sea en función de la tierra o sea en función de destruirla, pero se han mantenido. Y ya es así como cada uno va dimensionando su proceso decolonial, cada proceso colectivo va dimensionando su proceso decolonial. Entonces, claro, quién sabe si el Festival de Artes luego tenga que ampliar su participación indígena y afro. Pero eso, el mismo espíritu de aquí van a ir orientándole a la gente que pueda abrirse esos espacios. Claro, o sea, que por ejemplo a mí me invita el profe Pedro a este espacio, ¿cierto? Pero eso es gracias a un voz a voz de procesos que están haciendo resistencia en Marmato, de procesos que están haciendo resistencia en otros ríos, que están defendiendo los nevados y que saben que uno está haciendo más o menos eso en el territorio de uno. Entonces uno le dicen, hay una posibilidad de tal cosa en tal lugar. Yo pues, bueno, gracias por la invitación, pero primero tengo que pedirle a mis mayores permiso, porque posiblemente vaya y no regrese, porque uno conoce las condiciones históricas, sociales y políticas de este territorio. Entonces, uno le da susto también. Uno no está más allá del bien y el mal y de la muerte todavía. Pero entonces estos espacios permiten filtrar un poco esa palabra crítica, permiten filtrar un poco de esas intenciones por la vida. Y esas intenciones, otra vez, no salen de uno solo, sino que son los espíritus del territorio, las influencias y la voluntad que uno ha alimentado subiendo las montañas y caminando las selvas también. Entonces, claro, uno trae en realidad todos esos espíritus para que empiecen a activar a los de acá y se empiecen a darse cuenta de que ya es hora de comenzar a escuchar el fin de una civilización que está en contra de la vida.